Segunda victoria consecutiva en la Sultana del Valle, la cuarta en esta Liga de Naciones Conmebol, rumbo al Mundial Femenino Brasil 2027. Y es que la selección colombiana derrotó 2-0 a la selección de Chile, lamentablemente a las chilenas. Les tenemos que decir que la eliminación continúa, tanto para la selección de Venezuela. Eso significa que tanto Argentina como Colombia, una de las dos selecciones, el sábado, clasificará primero por Sudamérica a la Copa del Mundo para acompañar al anfitrión de este próximo Mundial en el 2027 categoría femenina, la selección de Brasil, bicampeona de América. Y por supuesto, las chicas superpoderosas de Colombia, las del profe Marsiglia, son las subcampeonas dobles de América, por decirlo así, de Colombia, ya que perdimos en Bucaramanga un 30 de julio 2-0, y esa definición ni la recordemos, la del 2 de agosto del año pasado en Quito. Pero bueno, así es el fútbol para Colombia. Marcely Zambrano de Ecuador dirigió el partido entre colombianas y chilenas. Y en el minuto 14, nada que ver con ese pésimo partido de su equipo, el Real Madrid por Champions Femenina, con la cual ese Barcelona lo goleó 6-0 en plena Semana Santa. Pero Linda Caicedo marcó en el minuto 14, el 1-0 a favor del equipo colombiano, así se fueron al descanso. Y en el minuto 90+6, es decir, en el tiempo de adición del partido de tiro penalti, lo hizo Manuela Vanegas. Manuela Vanegas ahora juega en la Real Sociedad en el fútbol español femenino e hizo el gol precisamente que le dio la victoria al cuadro colombiano. La cuarta en este torneo, la segunda consecutiva en la casa de la selección, la Sultana del Valle, la ciudad de Santiago de Cali. Y con arbitraje de Brenda Cisternas de Chile, la selección argentina derrotó a la selección de Venezuela. En el minuto 7, muy tempranito, la jugadora Agustina Seixalger marcando el primero a los 7 minutos en el estadio Metropolitano, el área de la ciudad de Barquisimeto. Agustina Honser, la jugadora del Racing Club de Avellaneda. Después, Florencia Bosegundo en el minuto 57. La jugadora del Sporting CP, marcando el 2-0 para el cuadro argentino. El descuento lo hizo la jugadora Bárbara Olivieri. Y la selección de Argentina consiguió su segunda victoria consecutiva, que lo tiene más líder que nunca y peleando una final este sábado en la Casa de Lanús, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Allí vamos a saber quién clasifica primero, o la selección de Argentina o la selección de Colombia, o Colombia o Argentina. La selección que descansó en la fecha número 6 de esta triple fecha eliminatoria mundialista femenina fue la selección de Ecuador, que el viernes anterior perdió 2-0 en el estadio Defensores del Chaco contra la selección del Paraguay. Y a propósito de la selección del Paraguay, 1-1 empató con la selección de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, de la hermosa ciudad de Cusco, con arbitraje de la boliviana Adriana Farfán. Y en el minuto 18, autogol en propia puerta de la jugadora Tacilla, del equipo peruano. Pero después, en el minuto 51, Campo Verde marcando el empate para el cuadro peruano. Y en el Estadio Municipal del Alto, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, con arbitraje de la peruana Liz Tintaya del Perú, la selección de Uruguay derrotó 2-1 a la selección de Bolivia. En el minuto 61, la jugadora Esperanza Pizarro, la que juega precisamente en la Sociedad Deportiva Eibar del fútbol español. Después, en el minuto 78, el empate lo hizo la jugadora Cielo Beizaga para el equipo boliviano. Y en el minuto 87, otra vez, la jugadora de la Sociedad Deportiva Eibar de España, Esperanza Pizarro, marcando el 2-1 definitivo para la selección de Uruguay. La tabla de posiciones dice de la siguiente manera: Argentina primero, Colombia segundo, con 13 puntos, pero solamente uno va a clasificar
a la Copa del Mundo Brasil 2027 este sábado, después de las 8 de la noche, fecha con la cual se estará terminando el partido. Ojalá que sea nuestra selección colombiana. Ya hicimos la tarea el 5 de septiembre del 93 con los hombres, con el Tino Asprilla, Freddy Rincón y el Tren Valencia, quienes le entregaron precisamente la clasificación a Colombia en suelo argentino a un mundial, el de Estados Unidos 1994. Bueno, también estuvieron Oscar Córdoba, también aportó para esta gran gesta. Carlos el Pibe Valderrama, también estuvo Lionel Álvarez, el Chonto Herrera, Wilson Pérez, todos los jugadores a excepción de José, René y Guita. Pero en el arco estuvo el que tampoco perdonó, Oscar Córdoba, en ese entonces arquero del América de Cali. Pues esperemos a ver si las niñas con Lacey Santos, con Linda Caicedo, con Manuela Vanegas, con Yorelín Carabalí, con todas, hagan la misma gesta que hicieron los hombres hace más de 30 años. El Estadio Monumental de River puede ser en la Casa de Lanús, el Estadio Néstor Díaz Pérez. Y como aquel 25 de julio del año 2022, cuando también Colombia derrotaba a la selección de Argentina y se clasificó para el Mundial, para Australia y Nueva Zelanda. Colombia con 14 puede justamente clasificar en junio frente a la selección de Uruguay. Lo mismo la selección de Argentina, cuando también en el mes de junio se clasifique al Mundial si derrota a la selección de Perú. Ese partido también se va a jugar el próximo 5 de junio, antes de la Copa del Mundo masculina, la de México, la de Estados Unidos y la de Canadá. Por lo pronto, 13 puntos sin derrotas, tanto la selección de Argentina como Colombia. En el caso de la selección de Colombia, derrotó en Medellín a Perú 4-1, 2-1 de visitante en Quito frente a la selección de Ecuador. En La Paz, un empate a 1 frente a la selección de Bolivia. Y las victorias hasta el momento en la Sultana del Valle, las 4 en total. Frente a Venezuela, 2-1 el pasado viernes. Y el del martes frente a la selección de Chile. Por eso estas selecciones, ambas con 13 puntos, pero únicamente se van a clasificar a la Copa del Mundo o Colombia o Argentina este sábado. Que no salga un empate, porque si no, lo van a posponer para el partido frente a Uruguay en el caso de Colombia y en el caso de Argentina frente a la selección de Perú. Y las selecciones que lastimosamente las eliminaciones van a continuar, pero bueno, ¿qué se puede hacer de la selección de Venezuela y de Chile? Venezuela tiene 8 puntos y Chile tiene 7. Prácticamente están eliminadas, al menos están en zona de repechaje que comienza en noviembre próximo. Con las mismas 7 unidades Paraguay y Perú, y con los mismos 5 puntos Ecuador y Uruguay, y apenas con un puntico, 18 negativos, impresionante el puntaje que tiene la selección de Bolivia, que tristemente es el último de las posiciones en las competencias Conmebol. Esta selección boliviana, luego de ese fiasco que pasó rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá hace un par de semanas en Monterrey, con la cual perdieron frente a la selección de Irak. Y claro, lo mismo van a pasar con las niñas, mamita querida. Y la próxima jornada de la triple fecha eliminatoria mundialista femenina, en simultánea, a las 6 de la tarde, Venezuela-Bolivia en Barquisimeto, Uruguay-Chile en el Estadio Centenario y en el Estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador-Perú y por supuesto una final adelantada que puede definir quién clasifica primero a la Copa Mundial de la FIFA Femenina Brasil 2027. ¿Será Colombia? ¿Será Argentina? Esa es la pregunta del millón. 16 puntos le esperan o a Argentina o a Colombia del profe Marsiglia para clasificar a la próxima cita mundialista y que puede ser el cuarto mundial en la historia que tiene la selección colombiana, segunda consecutiva después de Australia y Nueva Zelanda 2023. Ese anterior mundial que Colombia llegó hasta los cuartos de final, pero fue eliminado en Sydney a manos de la selección de Inglaterra, que en el futuro y que a la postre iba a ser el subcampeón, porque claro, el actual campeón es la selección de España y claro, la selección de Inglaterra es el actual bicampeón de la Eurocopa de Naciones. En el 2022 en la casa y el año pasado en Basilea en el St. Jean Compart en Suiza.
Y en el caso de la selección de Argentina puede ser el quinto mundial en la historia, el tercero consecutivo, ya que clasificó a Francia 2019 y por supuesto el más reciente, Australia y Nueva Zelanda 2023. El primer mundial que jugó la Argentina fue en Estados Unidos 2003, llegando hasta la fase de grupos en donde Ginina Gaitán fue una goleadora con un tanto la selección de Argentina. ¿Qué les pasó en este primer mundial? Bueno, lo mismo pasó en China 2007, donde Eva Nadia González también solamente marcó un gol y quedó eliminada en fase de grupos la selección de Argentina. Bueno, también han tenido pobrísima actuación en Francia 2019 y también en el mundial más reciente, en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. En esa Copa del Mundo la selección de Argentina, pues mamita querida, ¿qué se puede decir? Estuvo conformado el grupo G con Suecia, Sudáfrica y la selección de Italia y perdieron en el Eden Park de Auckland el 24 de junio 1-0 frente a la selección de Italia. Después empataron a 2 con Sudáfrica y finalmente la selección de Suecia en el estadio Waikato en Hamilton las derrotó 2-0. Y claro, la histórica actuación de la selección colombiana. Derrotamos a la República de Corea 2-0 y a la selección de Alemania 2-1 y perdiendo con la selección de Marruecos 1-0, pero con goles de Catalina Usme se derrotó a la selección de Jamaica. Y finalmente perdimos con la selección de Inglaterra para quedar eliminados en esa fase de cuartos de final de la Copa del Mundo Australia y Nueva Zelanda. Ya veremos a ver qué pasa este sábado con la selección de Argentina y con Colombia. ¿Quién clasifica? ¿O Colombia o Argentina? Opinen ustedes en los comentarios que yo los leo. JP Stay con nuestra selección femenina rumbo al Mundial de Brasil 2027.